Históricamente los seres humanos han intentado realizar hazañas que hoy en día nos parecerían absolutamente destinadas a fracasar. Serían ejemplos notables la creación de un elixir de la inmortalidad o la creación de panaceas capaces de curar cualquier enfermedad o un solvente universal. Y de entre todas destacaba la supuesta capacidad de cambiar las propiedades de los materiales a través de alguna habilidad mística. Y de alguna u otra forma todos estos proyectos estaban relacionados mediante la creación de la llamada piedra filosofal. Y luego de tantos intentos fallidos, la búsqueda por tratar de convertir unos objetos en otros de mayor valor por fin terminó, o al menos desde el enfoque místico. Porque después de todo, una piedra con la capacidad de convertir la materia a nivel atómico, eso suena absurdo. O bueno, quédate con nosotros y te sorprenderá lo que te contaré. Mi nombre es Giovanni Valdivia y esto es This Charming Quark. Por supuesto que hablamos de la alquimia, que fue una antigua práctica protocientífica practicada en toda Asia, Europa y África. El adjetivo se justifica porque se entiende que sus esfuerzos antecedieron a la ciencia moderna, pero en nuestra era el conocimiento alternativo no es más que pseudociencias. Afortunadamente, la química moderna surgiría como el estudio científico de la modificación de las sustancias no elementales, evitando intencionalmente la palabra átomo porque en el conocimiento de la física moderna no es más que una palabra histórica. Previo a que se supiera que los átomos podían tener una subestructura, los átomos solo podían ser intercambiados entre distintas estructuras atómicas. A este tipo que permite el intercambio entre distintas estructuras atómicas es lo que se le denomina reacción química. Porque una cosa es el estudio de las reacciones químicas y otra muy distinta es atribuirle propiedades mágicas a una piedra. Tú sabes quién eres. Resulta que las leyes químicas están sujetas al concepto de intercambio equivalente, que es especificado mediante el principio de conservación de la materia. Aún modificando estas sustancias mediante reacciones químicas, resulta que la identidad de los elementos que la forman no pueden ser modificados mediante estas reacciones. Progresivamente se fue ampliando el conocimiento sobre estos temas al punto de que ya se pudo lograr identificar la diferencia entre la materia elemental y la materia compuesta. Eventualmente los conocimientos fueron suficientes como para identificar que el principio de conservación de la masa era un caso particular de un principio más general, el principio de conservación de la masa y la energía. Antes de eso teníamos dudas que no nos dejaban dormir porque no sabíamos si sacar 2 tacos de uno solo violaba alguna ley de la conservación. El punto es que un elemento se define por el número de protones que tiene en el núcleo, pudiendo variar así el número de neutrones sin que cambie la identidad del elemento. Y justo esos átomos que son versiones distintas de un mismo elemento se les llama isótopos. Y de ellos identificaron los mecanismos en que un átomo puede variar de un tipo a otro. A los procesos donde se cambia el número de protones o de neutrones en el núcleo y por lo tanto modificando la identidad del elemento se le conoce como transmutación nuclear. Y resulta que no todos los isótopos son igual de estables, por lo que se dice que algunos isótopos decaen en otros más estables y ligeros, origen de la denominada radiactividad. Ahora sí que dime cuántos protones y neutrones tienes y te diré qué átomo eres. Pero dime con cuántos neutrones cuentas y te diré qué átomo podrías llegar a ser. Y regresando a la antigua idea de la alquimia de convertir algunos elementos en otros, pues no resulta más una idea imposible. Porque las sustancias no se modificarían únicamente a nivel químico, sino que bastaría esperar para que decaigan en otros elementos. Y ya con este conocimiento ya se podía abordar la pregunta de cuál era el origen de los elementos más pesados del universo, porque no se podía conocer más allá de los más ligeros. Fue el entendimiento de los procesos nucleares el que, por ejemplo, logró elaborar una teoría para explicar la transmutación entre elementos dentro de las estrellas. Algo que no se había visto nunca. Y no precisamente porque no es buena idea mirar directamente al sol.
Ahora sabemos que salvo los elementos más ligeros que se formaron en las etapas tempranas del origen del universo, los elementos pesados tienen otro origen. La mayoría de las estrellas llevan a cabo los procesos de transmutación mediante reacciones de fusión que involucran hidrógeno y helio. Los elementos más pesados que el hierro, como el plomo y el oro, se creía que podían ser formados únicamente en las supernovas. Ahora todos esos procesos suceden de manera natural, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿será posible inducir una transmutación nuclear artificial en la Tierra? Después de todo, no he visto que vendan piedras con propiedades mágicas que funcionen. Bueno, al menos no de manera legal. De lo que sí podemos hablar es de que a finales del primer cuarto del siglo XX fue que se logró hacer la primera transmutación artificial, realizando la transmutación de nitrógeno a oxígeno. Esta transmutación se logró mediante partículas alfas dirigidas al nitrógeno, las cuales a su vez tienen un origen de la radiactividad. Y considerando que la radiación es natural, lograr estas transmutaciones mediante procesos puramente artificiales requeriría de un gran avance tecnológico. Y sabiendo que la transmutación puede ser alcanzada mediante una máquina con la suficiente energía para modificar la estructura atómica, lo único que nos queda averiguar es de dónde sacar tanta energía. Porque por más que te cuesta aceptarlo, la energía cuesta. Te hablo a ti, persona que piensa que Tesla descubrió la energía gratuita. Continuando con el segundo cuarto del siglo XX, resulta que fue posible realizar una reacción y una transmutación totalmente artificial. ¿Cómo fue esto posible? Para lograrlo se aceleraron protones mediante un acelerador electrostático que después bombardeaban átomos de litio que los desintegraban en dos partículas alfa y así poder dividir el átomo. La idea de bombardear a los elementos para inducir la transmutación representaría un hito científico y tecnológico sin precedentes. Los responsables de esto no tardarían en entender que era tecnológicamente posible, mediante transmutación nuclear, transmutar el oro hasta convertirlo en plomo. Lo que nosotros nunca entendimos es por qué no prefirieron el oro ni la plata y solo prefirieron romper la piñata. Bueno, nunca lo sabremos. Sin embargo, lo que perseguían eufóricamente los alquimistas era la reacción inversa, lo que nos queda preguntarnos si será posible inducir una transmutación artificial para producir oro. La síntesis de elementos es posible de muchas maneras, donde se destaca el acelerador como fuente principal para bombardear los átomos a transmutar. Por dar un ejemplo específico, se ha logrado hacer la transmutación artificial de un objetivo de mercurio líquido en oro, iridio y platino, que son elementos de más bajo peso atómico. El experimento fue realizado en una fuente de espalación de neutrones, una fuente de neutrones basada en aceleradores del Oak Ridge National Laboratory. Como dato, el método de espalación proviene del inglés spall, que significa astilla, el cual consiste en que un objeto emite fragmentos debido a un impacto o a un estrés. En los reactores nucleares ha sido igualmente posible sintetizar oro a partir de bombardear mercurio con neutrones. La primera complicación que surge es que solo cierto isótopo del mercurio, con una abundancia 666 veces menor al mercurio más abundante, puede convertirse en oro estable. Otros procesos pueden funcionar con isótopos con abundancia 10 veces menor al mercurio natural, pero resulta que este oro es menos estable. Sería hasta la tercera o cuarta parte del siglo XX que se lograría transmutar varios miles de átomos de bismuto en oro en el laboratorio Lawrence Berkeley. El problema ahora era que la técnica utilizada era demasiado costosa como para producir oro rutinariamente, pero pues fue el intento más cercano a producir la mítica piedra filosofal. ¿Representa esto un fracaso? En lo absoluto, ya que los desarrollos actuales en la física atómica nuclear y subnuclear no tienen como objetivo la producción de metales preciosos. Su motivación no es más que la búsqueda de conocimiento y su potencial, pero no indispensablemente, aplicación tecnológica. Porque de la misma forma es la tecnología la que impulsa el desarrollo científico en un proceso de estimulación mutua. Los aceleradores de partículas han llegado a escalas subatómicas donde ya no se convierten elementos en otros, sino que se transforma la materia ordinaria en otro tipo de materia exótica.
La materia que se produce es tal que prácticamente su abundancia es nula en la naturaleza, ya que la materia producida decae en unas cuantas fracciones de segundo de nuevo a la materia ordinaria. Mediante un mar de posibilidades y después de ciertos procesos muy costosos, es posible realizar reacciones subnucleares que antes se pensaban imposibles. La fabricación artificial de núcleos atómicos es una realidad que ha ido evolucionando eventualmente de la mano de reactores nucleares y aceleradores de partículas. Gracias a estos avances ha sido posible pasar de lo ligero a lo más pesado, pagando por el inevitable costo energético. Y si bien las técnicas actuales para transmutar unos elementos en otros no representan la mejor manera de hacerlo, lo que lo hace inviable es lo económico. Sin embargo, la producción de radioisótopos es una realidad para terapias y diagnósticos médicos, que son los más utilizados. En el mediano plazo se contempla que la transmutación nuclear artificial pueda ser utilizada para tratar los desechos radiactivos. La idea es establecer un mecanismo para reducir el volumen y lo peligroso que son estos desechos para hacerlos algo más manejables. Y en el futuro podríamos llevar nuestra imaginación a límites insospechados, tal como la ciencia moderna lo sería para los alquimistas del pasado.